¿Arrancamos? ¿Sí? Todo tuyo. Bueno, muy buenas tardes, compañeros y compañeras, todos y todas. Bienvenidos a esta primera actividad del área educación de la Secretaría de Técnicos y Profesionales del PJ La Plata. Esta área de educación está dentro de esa secretaría, en ese espacio que conduce tan generosamente, como decimos siempre, la compañera Marcela Pastore, y a quien le agradecemos mucho, y al PJ La Plata, porque hacen posible estos encuentros, que esto sea posible. Bueno, en la tarde de hoy vamos a conversar sobre educación inclusiva, y todo lo que esta temática conlleva, algunas aristas de todo lo que este tema tan complejo conlleva. Y sobre todo para nosotros como peronistas, que sabemos que donde hay una necesidad hay un derecho. Para ello hoy nos acompaña Miguel Ángel López, quien dio su sí generosamente también, y al ser invitado quiso compartir la experiencia. Miguel es licenciado en Ciencias de la Educación, es profesor, es docente, y tiene un vasto recorrido en escuelas tanto de gestión estatal como privada de la provincia de Buenos Aires, aquí en la ciudad de La Plata. Actualmente es director de la escuela de nivel primario de la escuela Jacarandá. Bueno, y nos va a compartir desde las normativas, que él toma algunas normativas de educación inclusiva y nos va a compartir algunas experiencias. Cómo esa educación inclusiva se vuelca en el aula, cómo se concreta, qué es en lo diario esto de educación inclusiva. Pero bueno, como decimos siempre en estos espacios de esta secretaría, esto es intercambiar, compartir, y es su punto de vista, su mirada, y comparte su experiencia. Es para debatir, discutir, pensar distinto, tal vez, y abrir el debate. Yo ahora le voy a pasar con mucho gusto la palabra a Marcela, pero antes quiero contarles que también nos está acompañando desde los Pagos de Tandil un compañero militante de la educación como es Martín Keegan, que acá lo veo, y que se suman de otros distritos, es un un consejero general, un consejero escolar mandato cumplido, bueno, y con alguna trayectoria en el tema técnico y demás que ya en su momento nos contará. Y también algunos compañeros de otras áreas de educación que veo que se han sumado. Así que Marcela, te paso la posta y te agradezco, Miguel. Gracias. ¿Se escucha ahí? ¿Se escucha Sí, bien? Háganme unas señas, ¿sí? Bien, bien. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Acá pongo mi primer debate, ¿no? El léxico de género, que quizás también lo podemos atravesar ahí. Miguel Ángel, bienvenido. Es un gusto que estés con nosotros, con nosotras. Mariel nos ha hablado de ti, y bueno, este es un lugar así que pretende contener a todos los ciudadanos que quieran aportar, que quieran debatir, que quieran ir abordando el consenso de las ideas para construir, en este caso, una ciudad mejor que contenga una educación digna, sobre todo para nuestros niños, niñas, y también para nuestros adolescentes, y también para nosotros que nos vamos formando cada día. Digo que nunca es tarde para ir aprendiendo, y bueno, te decía Miguel antes en la premia que esta mixtura de saberes, de expertices que hay entre todos nosotros nos nutre, y cada miércoles cuando Patricia Ortiz prepara estas charlas, se organiza, y bueno, hace toda una previa de esto, a mí me pone muy contenta porque tenemos esta cita donde, bueno, aunque aquí en pandemia y sufriendo restricción de abrazarnos o de compartir el mate, creo que estamos juntas, juntos. Gracias, Mariel, por inaugurar con esta linda propuesta, este área que, bueno, enorgullece, ¿no es cierto?, nuestra área de técnicos y profesionales
con Matilde, sé que estuviste trabajando, y hay también aquí en la sala muchas otras personas que conozco, que están interesados e interesadas en el tema, y que no conozco, y eso todavía me alegra mucho más, porque esto de ampliarnos y de hermanarnos, bueno, siempre viene bien esto de estar compartiendo con otros y con otras. Miguel, es tu tiempo, te escuchamos, la dinámica es que tengas tu tiempo de exposición, y luego todos los que quieran participar pueden pedir la palabra, y ahí Mariel y Patri van a estar administrando. Muchas gracias, bienvenidos. Bueno, buenas tardes a todos y todas, muchas gracias por esta invitación. La verdad que estoy estrenando como mi licenciatura en este momento. Soy nuevito en esta cuestión y hace rato buscaba un espacio para poder compartir toda la experiencia que viene sumando uno. Muchas veces nos pasan que las cuestiones salen de un escritorio y poca experiencia a veces hay en el escritorio y poco campo. Entonces, está bueno hacer la conjunción de ambas áreas, de la experiencia y desde la formación. Por eso cuando Mariel hablé y me dio la oportunidad, la verdad que por un principio ansiedad, ganas, nervios en este momento de compartir y escuchar, y como decías vos, Marcela, recién, sí, lo que es inclusión abarca no solo el aspecto de la discapacidad, ¿no? La ley de género también es algo importante a tocar, es algo importante a hacer conciencia de eso. El debate a veces pasa por una cuestión de que si me gusta o no me gusta, pero tenemos que hacernos cargo de que la sociedad, la población que atraviesa las escuelas hoy es totalmente distinta a las que vivíamos nosotros. Por eso cuando me dio la oportunidad Mariel y yo elegí la parte de inclusión, es por una experiencia que tengo como director ya en la escuela. Yo estoy en un espacio educativo, he trabajado en gestión estatal y privada, conozco ambos ambientes, he pasado de primaria, secundaria, superior, he tenido un pasaje por el Ministerio de Educación también, o sea que bagaje tengo, y hoy en día lo que me pone muy en duda todavía es esta educación inclusiva que desde el nuevo cambio de paradigma que se dio acá en la provincia, cuando Guillermo del Torto, que ustedes conocen la mayoría seguramente, propuso este cambio. La verdad que fue muy nuevo y muy innovador en muchas cosas, muy buenas ideas. Lo que pasó que después luego obviamente hubo una falta de acompañamiento a todo eso. Yo ahora en el PowerPoint voy compartiendo algunas cuestiones. No se asusten con las resoluciones y leyes porque estamos llenos, los docentes cada vez aparecen más leyes, resoluciones y comunicados, y ahí lo veo a Martín que se sonríe. Martín debe saber de eso. Pero tenemos que estar a tono, y muchas veces los docentes huyen de todas esos marcos regulatorios, porque están saturados. Entonces, todo es nuevo, todo se suma, y la verdad que es importante formar a los docentes. Yo soy hago mucho hincapié en esto, que el marco regulatorio nos avala y nos apoya, porque todo tiene que pasar por ahí, si no, después las cosas que se hacen en el aire pueden traer muchos inconvenientes y difíciles de resolver. Entonces, yo les voy a compartir ahora acá en la pantalla un pequeño PowerPoint que hice en cuestiones de guía. Avísenme cuando se esté viendo. Ahí se ve. A ver, esperen que... Ahí está. ¿Se ve bien ahí? Sí. Genial. Bueno, es la educación inclusiva, marcos normativos, generalidades para diferentes niveles de la educación. ¿Por qué diferentes niveles? Porque esto abarca desde lo que es educación inicial hasta la secundaria. Hay muchísimas, como decía Mariela al principio, muchas betas para poder trabajar, y la verdad que está bueno que empecemos a trabajar por algunas de ellas. Desde el inicio, por ejemplo, desde lo que es las leyes, bueno, tenemos leyes nacionales, la Ley Provincial de Educación, diseños curriculares, marcos curriculares referenciales, que son muy nuevos esto, y luego, bueno, las resoluciones, que yo fui tomando algunas, no todas, porque hay más, pero bueno, en la que vamos a hacer hincapié, en la que más me llama la atención, es en la 1664 del 2017, que es cuando empieza a hablar del tema de lo que es la educación inclusiva. Después, a raíz de eso, surgen otras modificaciones, nuevas resoluciones y comunicados que van a acompañar a esto. Bueno, cuando se habla de inclusión, el tema del concepto de inclusión es una evolución que resulta de la interacción entre las personas con discapacidad y las barreras. Acá, cuando hablamos de esta cuestión de la interacción de las personas con discapacidad,
al tener este nuevo paradigma de educación, ahí sí le da la posibilidad a todas las personas con discapacidad y más que todos los alumnos de poder interactuar con el resto, porque hasta el momento eran muy pocos los alumnos con discapacidad que iban a una escuela de nivel. Acordemos, esto también es un tema a aclarar, están las escuelas de nivel y esa escuela de modalidad. La escuela de nivel sería una escuela a la que nosotros llamábamos normalmente común, y una escuela de modalidad tiene ya una especialidad en sí. Los alumnos con una discapacidad, sea cual sea, intelectual, emocional, motriz o sensorial, intelectual, todo lo que usted abarca muchísimo, que después es otro tema también a tratar, porque son muchas las discapacidades que hay, y el docente del aula se tiene que hacer cargo de todo eso sin haberse especificado, ese es el gran tema también. La discapacidad tiene que permitir, antes no se permitía esta interacción con el resto de los compañeros. Entonces también, la falta de interacción con el resto y la dificultad que le pone la sociedad no permitió un avance en estas personas con discapacidad. La inclusión tiene que ser, dice acá, una estrategia para responder en forma proactiva a la diversidad de los estudiantes y concebir las diferencias individuales, no como problema, sino como oportunidades para enriquecer. Ese punto es fuertísimo y si ustedes vieran las experiencias que hay dentro del aula con los chicos que tienen discapacidades y los que no, y comparten un espacio, es increíble el altruismo que se genera. Yo no, por momentos me sorprende, me ha tocado, perdón que a veces meto las experiencias personales, pero me superan a veces la emoción que me da. Me ha tocado reemplazar a docentes y los docentes mismos, y los alumnos mismos decirme qué tenía que hacer ese alumno. No, profe, él tiene el cuaderno rojo, él tiene el cuaderno verde, él escribe acá, vos tenés que escribirle de esta manera. Esos mismos compañeros se guiaban, y los mismos compañeros y compañeras me guiaban a mí como docente hacia ese alumno. Entonces, el compartir ahí, y después recordemos que en la escuela es una réplica de lo que va a pasar después luego en la sociedad. O sea, no es que estamos formando alumnos que van a estar en una sociedad totalmente distinta. Esta aceptación del otro en sus diferencias es lo que hace el enriquecimiento acá. El sistema educativo, a partir de esta resolución, hace una trayectoria educativa. ¿Por qué trayectoria? Como dije hoy, empieza de nivel inicial y culmina en el secundario. Desde superior todavía no hay nada, al no ser un nivel obligatorio, hay un bache también importante a trabajar. ¿Qué tiene que haber? Tiene que haber diferentes recorridos que den la posibilidad de ingresar, permanecer y egresar. Estos recorridos tienen que atender a las necesidades, intereses, deseos y posibilidades de cada capacidad, de cada sujeto. Y lo importante, y acá hago hincapié en este inicio, es que cuando se comienza en una atención temprana en el desarrollo infantil, o sea, es fundamental que en el nivel inicial se tenga ya un conocimiento previo de estas posibles discapacidades. Siempre estamos hablando de discapacidades en lo que hablamos hoy, sensorial, motriz, intelectual. Es fundamental, aunque los diagnósticos no son fijos, porque los diagnósticos muchas veces se da un tipo de diagnóstico, ese diagnóstico a veces se tiene que reevaluar y ver si continúa siendo el mismo. Entonces también está bueno que esto al reevaluarse se dé a conocer. Pero la atención temprana es fundamental. Después vamos a ver cómo es bueno poder tener una atención temprana, qué se requiere para tener una atención temprana de esa discapacidad y de esa problemática en los alumnos y alumnas. Y bueno, después la corresponsabilidad pedagógica entre los diferentes sistemas educativos. Acá lo que hablamos, cuando hablamos de corresponsabilidad, como mínimo hablamos de lo que es la institución de nivel y modalidad. Después a esto se le suma muchísimos actores. En lo que es la educación inclusiva hay muchos actores. Están las escuelas de modalidad y la escuela a nivel. Dentro de esas empiezan a aparecer las maestras de apoyo e integración, las maestras de aula, equipos externos, equipos de orientación, asistentes externos. Es un conjunto, la familia principalmente, es un conjunto muy variado. Por eso también a veces se encuentran muchas dificultades y muchas aristas al momento de poder concretar la educación en ese sentido. El proceso de inclusión se debe considerar la corresponsabilidad pedagógica, incorporar contenidos sobre educación inclusiva, un modelo social de discapacidad que ya se tiene en cuenta, y el derecho de las personas con discapacidad en el contexto educativo. Todo esto se tiene en cuenta. Desde lo conceptual se maneja. El tema es cómo se aplica. Hay que aplicarlo todo esto. Bueno, organizar un dispositivo educativo de inclusión. Acá pongo la triada, que es
casi siempre la fundamental, niveles educativos, equipo de orientación y modalidad de escuela especial, y a eso sumarle todo lo que anteriormente dije. Y es importante muchas veces el trabajo con la familia. El trabajo con la familia a veces sin tener un diagnóstico, porque el paradigma también cambió el tema del diagnóstico. El diagnóstico no es necesario tenerlo como una cuestión de encasillar a un alumno con una discapacidad. El tema del diagnóstico nos tiene que servir para saber lo que no tenemos que hacer tal vez, pero de ahí partir a hacer todo lo que se pueda. Tan simple como una dislexia que pasa a veces, y hay gente acá por ahí más especializada que yo, lo vi a Jorge Dománico, que es un profe de literatura, que sabe mucho de esto, del solo hecho de una letra, de una forma de letra, mayúscula, imprenta, minúscula, y una cantidad de texto, ya ahí me está generando una barrera en ese alumno con una dislexia. Y muchas veces las familias tienen que recaer en un diagnóstico, pero bueno, el diagnóstico a veces es buenísimo tenerlo, pero no siempre es necesario tener un diagnóstico. Se puede trabajar a partir de una intervención de los equipos especiales, de los equipos de orientación. Los equipos de orientación están formados, podemos saber cómo están formados, y tienen un conjunto de personas. La intervención de modalidad, bueno, la intervención de la modalidad, en este caso la modalidad especial, tiene 4 modos de intervenir. El primero sería brindar una orientación a los equipos de orientación y docentes sin una necesidad de intervención. Después tenemos una intervención directa, cuando se arma lo que se llama un PPI, que es una propuesta pedagógica de la inclusión. Ahí ya participan las maestras integradoras, y bueno, el trayecto del alumno es en escuela de nivel. Otra forma de intervenir de la escuela especial, de la escuela de modalidad que tenemos, es la trayectoria compartida entre ambos niveles, escuela de nivel y modalidad, siempre teniendo una propuesta de pedagógica de inclusión. Y la última es cuando son casos severos de discapacidad, que es puramente un alumno de escuela de modalidad. Esos son también casos muy difíciles, porque hemos tenido experiencia de alumnos en la escuela que hemos probado todas las modalidades, horarios, días y momentos, y había peligros desde el riesgo personal de la salud del alumno, entonces de la alumna, en los casos que teníamos, y ahí sí directamente se tiene que hacer toda una intervención con emisiones de criterios desde ambos lugares para poder hacer una matriculación pura de modalidad. Eso requiere mucho trabajo y requiere de tener siempre un equipo de orientación muy bien formado. El equipo de orientación es fundamental en este caso. Desde los aspectos positivos, bueno, la segregación que hasta el momento existía generaba una mayor ignorancia y prejuicio. Todos los niños y niñas necesitan una educación que los ayude a desarrollar vínculos para su desempeño en cualquier ámbito. Por medio de la inclusión es posible construir amistades, respeto sin compromiso. Acá hablamos de lo que decía hoy el altruismo, el ponerse en lugar del otro, el saber qué necesidad tiene el otro, desde los profesores, desde el acompañamiento, desde la entrada de la escuela y saber que uno por una dificultad motriz no puede llevar una mochila o se la lleva un compañero. Hay muchas cuestiones que se viven entre ellos que para ellos es natural. Nos cuesta más a los adultos hacer este altruismo a veces, ponernos en lugar del otro. Por eso está buenísima este nuevo paradigma de lo que es la educación inclusiva, de que suceda, pero bueno, hay cosas que, digamos, estaría bueno que podamos rever. Bueno, desde la parte de educación, bueno, sabemos que la escuela primaria es un aprender con el otro, no siempre desde el docente, el aprender con el otro es mucho mejor, siempre las palabras del otro por ahí van a estar a la altura mía, entonces bueno, aprender con el otro, en la diferencia y en la diversidad. Conocer y aprender formas de comunicación, esto es importantísimo. El día de hoy, muchas dificultades en la parte del aprendizaje se da por la falta de comunicación, no se da por la falta de adaptación de actividad. Por ahí en ciertas discapacidades llevan mucho tiempo en conocer cómo comunicarse con ese alumno o esa alumna. A mí, en ejemplos particulares, yo hace 3 años que estoy en la escuela y estuve el primer año conociendo a un nene con un autismo severo, que pensando que al no hablar no se comunicaba, y la verdad, cuando yo tuve que aprender a comunicarme, no él, y aprendí a leerlo, me sorprendió el aprendizaje que tenía ese nene. Es increíble. Cuando nosotros descubrimos en el otro, que el otro puede, que no puede, no somos nosotros a veces, somos discapacitados en la cuestión de interpretar lo del otro a veces nosotros mismos,
es increíble los avances que se dan, y los chicos parecen a veces que tan simple como, por ejemplo, conocer una escuela, saber que a la cocina no se puede entrar. Ese alumno teníamos que acompañarlo porque él recorría la escuela constantemente, estaba dentro del aula y después salía a recorrer la escuela. Y nosotros decíamos, salía a ver, no, él salía a hacer su recorrido diario. Tenía que ir a la cocina, saludar a la cocinera, tenía que ir hasta el equipo de orientación, tenía que ir hasta el patio. Todo eso lo fuimos aprendiendo y a mí me llevó un tiempo largo aprender eso. Por eso lo que es la comunicación es fundamental. Después reconocer que todos y todas tenemos nuestro propio ritmo y tiempo de aprendizaje. Eso mismo hasta ellos lo saben. Cuando se juntan a dar lecciones orales, se juntan en grupo, y uno sabe que no puede, y entonces el otro lo empieza a ayudar, o le empieza a tirar letra. Con reconocer al otro que tiene otro ritmo y un tiempo de aprendizaje propio es fundamental también. Trabajar en equipos desde el lugar y la forma que cada uno pueda. Nos complementamos, ellos saben que se complementan, y ofrecer las mismas oportunidades a todos. Que acá es cuando hablamos no de igualdad, sino hablamos de equidad. Equidad te lleva un poco más a lo que es la justicia, y darle a cada uno lo que le corresponde. Porque si diéramos a todos lo mismo, seguiríamos en la misma. No hubiera un proceso de inclusión. Y después, bueno, encontramos un poco todas las dificultades. No se asusten, pero bueno, como les dije, como hay un elevado grupo de participantes en lo que es la inclusión, hay un grupo elevado de situaciones donde podemos presentar mejoras. Los aspectos positivos están buenísimos, pero creo que luego de eso no hubo mucho acompañamiento de algunos sectores, entonces quedó todo muy en el docente, en los equipos de orientación. Por ejemplo, elevado el número de participantes, cuando le dije de la parte de nivel, de las escuelas, de la modalidad, equipos de orientación, acompañantes externos y familia. Después tenemos la diversidad y discapacidad. Cuando hablamos de diversidad hablamos de todo el grupo de alumnos. Y después cuando hablamos de discapacidad hay distintos grados de discapacidad. Por ejemplo, en la escuela donde estoy yo hay casi 20 alumnos con discapacidad, de todo tipo, de síndrome de Down, Asperger, síndrome de Rett, parálisis cerebral. Hay muchas discapacidades y muy difíciles de abordar, que los docentes en sí, al no tener una formación en lo que es esto, les cuesta muchísimo. Y más si no están acompañados por un equipo de orientación que esté formado en lo que es distintas discapacidades, y mucho menos si no hay un equipo externo también que colabore con estos docentes. Los equipos externos son importantísimos porque son los que hacen la atención particular de los alumnos y alumnas, pero muchas veces nos cuesta horrores poder hacer una entrevista y un encuentro con esos equipos. Mandan mail, te mandan un informe y no nos sirve a nosotros eso. Tenemos que tener un encuentro. Hablamos de que estos alumnos tienen que estar en contacto en el aula y ellos hacen una atención particularizada. No ven el día a día, no ven lo que el alumno y la alumna esa vive todo el día. Entonces ahí se genera una gran dificultad porque las recomendaciones vienen desde un consultorio a veces. Entonces nosotros estábamos genial, en el consultorio pasa algo particular, pero está bueno que se pueda vivenciar lo que pasa en la escuela. Después, con respecto a los docentes, acá hago un parate importante porque los docentes le están poniendo toda la garra y todo el esfuerzo para atender estas dificultades que hay dentro del aula, y lo hacen desde el desconocimiento específico de las discapacidades. Y también algo importante que hay que ver y rever también es lo que sucede en los procesos de formación de los profesores, en los profesorados, ¿no? Qué carga tienen ellos con este tema de lo que es un aprendizaje y la enseñanza en relación a lo que es la inclusión. Por ejemplo, yo hablaba con docentes que están por recibir y tienen desconocimiento de lo que es un PPI, cómo conformar un PPI, cómo trabajar en articulación con una maestra integradora, cómo trabajar con un equipo de orientación. Son cosas que requieren mucho trabajo y mucha articulación y están muy descuidadas. Después, bueno, la población elevada de alumnos, que en ese sentido también hay dificultades porque hay aulas que superan una cantidad de alumnos importante y el docente requiere dar una atención particularizada a cada de sus alumnos. En el caso que hay, cuando hay dificultades por alguna discapacidad, el docente, yo sé que le ponen todo, como digo, le ponen garra porque lo vivo, y se ponen a hacer esa atención particularizada, pero también en ese momento descuidan a un resto de alumnos. Entonces,
es difícil a veces poner en la balanza esa situación. Y esto lo estoy hablando desde primaria, en el nivel secundario también se dificulta y mucho más todavía, ¿no? Al tener docentes que el docente de grado, el maestro, está todo el día con el alumno, está 4 horas casi siempre, lo conoce, y está todo el día en la escuela. Si no lo conoce del año anterior, o lo conoce que el alumno docente lo tuvo. Pero cuando hablamos de nivel secundario, donde los docentes tienen un recorrido itinerante, que están por distintas escuelas, es mucho más difícil conocer las dificultades que presentan los alumnos, mucho más difícil el trabajo en grupo. Y ahí encima los equipos de orientación son mínimos también, son cada vez menos en el nivel secundario. Es un sector donde también hay una dificultad de los equipos de orientación. Bueno, después al docente se le dificulta en lo que es la adecuación de actividades y la pérdida de contenido. O sea, es muy difícil para el docente, convengamos que hay un currículum, un diseño curricular, que es prescriptivo, que el docente tiene que acotarse a eso, y en pos de eso, su planificación. Y desde ahí, adecuar las actividades de acuerdo a las necesidades especiales que tenga cada alumno o alumna. Pero se le dificulta muchísimo al docente poder hacer esa. Y cuando se hace trabajos más con articulación con escuelas especiales, se dificulta mucho los tiempos. Los tiempos son fundamentales, porque entre que un docente prepara una actividad, se la comparte a la MAI, que no viene siempre, o a un integrante del equipo de orientación, que muchas veces tampoco está todos los días en la escuela las 4 horas, hasta que se le da respuesta y vuelve al docente, y si hay que hacer una modificación, pasaron 2 semanas a veces. Entonces, todo ese tiempo es un tiempo perdido, es un tiempo muerto para el docente, que tiene que hacerse cargo de todo esto. Bueno, después el equipo de orientación, también hay que ver cómo están conformados los equipos de orientación. En los equipos de orientación tenemos distintos integrantes, tenemos, bueno, la orientadora educacional, o orientadora social, de aprendizaje, fono y hasta orientador o médico en algunos casos. No todos los equipos de orientación están conformados de la misma manera, pero sí es fundamental, aunque sea tener la parte de orientadora educacional y del aprendizaje, que tampoco todos cuentan con eso. Y si cuentan, en el 2018, si no mal recuerdo, cuando se hicieron los equipos de orientadores de la educación distritales, también se modificó un poco esto. Muchas escuelas que contaban con un equipo de orientación tuvieron que empezar a dejar de ser de esa escuela y empezar a recorrer. Hablando con directivos de escuelas de distintas gestiones, y más de la gestión estatal, sucede que muchas veces este orientador del aprendizaje y educacional pasan por esa escuela cada 2 semanas. Entonces, imagínense ustedes cada 2 semanas coordinar con un docente, que ese docente tenga una hora especial en ese momento, justamente cuando está, para poder hacer un trabajo en conjunto, para poder ver todo lo que previene, todo lo que venga, y ni hablar si tienen que hacer una reunión con una familia también. Al tener una reunión con una familia, imagínense toda la puesta en marcha que tiene que haber, ¿no? Entonces, coordinar los tiempos, conseguir los tiempos es fundamental. Acá cuando hablo del tema de los recursos tecnológicos, parece una pavada recortarlos a esta altura, pero los recursos tecnológicos ayudan muchísimo hoy en día a lo que es la comunicación de alumnos con discapacidades comunicacionales. Y desde lo motriz también. Muchos alumnos que tienen una discapacidad motriz, en el tema de tomar un lápiz, pueden hoy utilizan mucho las tablets o notebooks, y ayudan muchísimo a la comunicación y les comprimen mucho la atención que se les genera al alumno en ese momento. No saben las dificultades que hay en muchos alumnos en la escritura, tan simple como la escritura, y al acceder a un instrumento tecnológico es disfrutar lo que pueden escribir. Es más, son el apoyo para el resto de los compañeros, porque al tener una computadora muchas veces buscan información y se la comparten al compañero, y no saben lo importante que se sienten en ese momento, cuando ellos con su instrumento colaboran al resto del grupo. Es un momento, yo cosa que la vivo en el aula y son, en palabras es difícil ponerlo en este momento, pero después lo que quieran se los puedo contar, tengo millones de anécdotas en este tiempo. La falta de diagnóstico que hablábamos hoy, a veces los diagnósticos los pueden jugar en contra o a favor. Nos han sucedido que alumnos que venían con dificultades, veníamos trabajando bien, y al momento de darle el diagnóstico, la familia se pone en un lugar donde el diagnóstico anula todo. O sea, mi hijo tiene esto, no puede hacer nada. Y nos juega en contra. Entonces es difícil también a veces el trabajo con el diagnóstico, el trabajo con la familia, se han de entender que venía trabajando bien, que hay una dificultad, pero en esa dificultad no es una barrera.
pero las familias a veces se posan en ese diagnóstico y se anula todo lo que se podía hacer. Es una marcha atrás, nos ha pasado con alumnos que venían trabajando con dificultades y al momento de tener diagnóstico han vuelto pero a hacer pasos gigantes hacia atrás enormes. Y después un tema que estaría buenísimo poder trabajarlo, y acá me hago mucho hincapié, los alumnos que tienen muchas veces integraciones con escuelas de inclusión y trabajo con escuelas de modalidad, tienen a los llamados acompañantes externos. Muchos ya los conocen, no solamente el acompañante externo está en una escuela. ¿Qué sucede con el acompañante externo? El acompañante externo viene de la parte de salud, no tiene una orientación y un conocimiento mínimo de lo que es la pedagogía o el trabajo que se genera dentro del aula. Entonces también ahí se genera mucha dificultad con los docentes y mucha pelea, porque ustedes saben que la dinámica de una clase, quienes han dado clase, a veces surgen cosas en el momento, espontáneas. Entonces un docente tiene que copiar algo que por ahí no previó traerlo en una fotocopia o traerlo de una manera. Y ese alumno que tiene por ahí una dificultad motriz y no puede copiar, el docente está en las carreras y a veces le solicitamos a los acompañantes externos que nos escriban, aunque sea la consigna o lo que sea, y se nos niegan porque la resolución de ellos no abarca lo pedagógico, entonces entramos a la lucha de lo que es lo pedagógico y lo pedagógico, cuál es la ayuda hacia ese alumno, y cosas que no le corresponderían al docente, ya que tiene tantas tareas para hacer dentro del aula. Sumarse una pelea con un acompañante externo no es productivo en el aula, pero sucede, y sucede muchísimo. Entonces también acá el tema del acompañante externo es un tema muy importante que se podría rever, porque yo no sé si se podría solicitar, pero una orientación hacia lo que es pedagógico tendría que tener, porque ayudaría muchísimo a los docentes en este trabajo que hacen dentro del aula. Y bueno, después todo lo que es papeles es un hartazgo de papeles para presentar y tiempo para presentar y para que los aprueben y las devoluciones y las responsabilidades. Hay muchísimas cosas atrás con el tema de los acompañantes externos que podría ser algo mucho más ágil para nosotros, porque imagínense que en la escuela nosotros empezamos a preparar en diciembre para recién en marzo, febrero-marzo entregar y que nos aprueben, y a veces pasa hasta abril y no nos aprueban el ingreso del acompañante, entonces ese alumno está sin acompañante durante un tiempo. En lo burocrático a veces había cosas que agilizar, pero vuelvo a recalcar, lo que es este proyecto y este nuevo paradigma es genial, es buenísimo, es lo mejor que se puede hacer en este momento en educación inclusiva. Pero tenemos cosas para mejorar y me gustaría, sí, Mariel, ahí te dejo la palabra, de que todos, perdón, yo me emociono y sigo hablando, pero Mariel, te doy la palabra. No veo a todos. No veo. Ahí dejo de compartir pantalla, así los ves a todos. Ahí está. Bueno, ahí Miguel, abro para que participemos. Ahí Miguel, bueno, sí, como apasionado, docente o en el tema de la educación, ha dado un pantallazo general, pero bueno, seguramente, no sé si todos conocemos, cuando uno habla de educación inclusiva en la provincia de Buenos Aires, por ahí uno lo reduce a una silla de ruedas o una discapacidad. La educación inclusiva, como bien traía Marcela, el vocabulario de género, es educación inclusiva que despliega un horizonte del derecho humano, digamos, de cada particularidad. No está reducida a la discapacidad. En este caso, tomamos cuando uno habla de educación inclusiva, vieron que uno tiende a decir, bueno, es una silla de rueda, una discapacidad motor. No, educación inclusiva es un horizonte pedagógico para abordar cada forma diversa en género, en nacionalidad, en raza, ese es el paradigma. Ahora, con Miguel tratamos de hacer, o él es un apasionado y justo es su práctica cotidiana, tratamos de hacer, y él hizo este PowerPoint, de lo que él todos los días tiene como experiencia, que es la discapacidad. Nosotros en la provincia de Buenos Aires, en la dirección de escuelas, la dirección es de educación especial, cuando hablamos de discapacidades, pero la educación inclusiva atraviesa, quiero esto como conceptos, atraviesa la dirección de educación especial.
porque la educación inclusiva está cuando hablamos de la ESI, que es otro Zoom para otro día, cuando hablamos de tanta cosa, de ese horizonte pedagógico donde queremos que todas nuestras niñas, niños y niñas de la provincia de nuestro país tengan educación con inclusión de calidad. Mariel, ¿Sí? Sí, eso decía, ¿no? Que cómo se abre nuestro paraguas, nuestra cabeza para justamente desnaturalizar o deconstruir las palabras que tenemos estigmatizadas o clichadas de que tal cosa es tal cosa. Y ahí Pablo Roma decía, la discapacidad no solo es física, y la veo también a Isabel Lencina ahí, que trae algunos métodos para la enseñanza, después si querés participar, Eli, sobre todo en la ESI o en estas otras formas de crianza, también son diferencias. Las diferencias en la inclusión es justamente la idiosincrasia de donde procede, vos nombraste, no necesariamente ser del extranjero, a veces ser de otro barrio, con otra contexto, ¿no? Cuentan los docentes que a veces uno tiene que adaptar a la hora de pedir la tarea, si esa persona, ese niño, niña, pudo estar en un hogar donde así tenía una mesa para apoyar sus cuadernos, por ejemplo, ¿no? Cuando el deber vino desprolijo y era que lo tuvo que hacer sobre la cama, bueno, todas esas cuestiones que ustedes con tanta vocación abordan, así que es muy apasionante. Miguel, te quiero volver a felicitar, nos conocemos recién, queremos que seas nuestro compañero y de permanente consulta, seguramente entre Mariel y ahí que también está presente Matilde, las otras compañeras y compañeros harán foco en el tema de educación. También hoy no está, pero quiere estar Lelio, que él es una persona con una discapacidad, él es ciego, quiere que digamos ciego, es una de las cosas que nos enseñó, algunos dicen no vidente, y él no dice ciego, no tengan miedo a decirlo, dice la palabra, dice no voy a poder estar, pero grábenme, así que miren, como si no es inclusivo esto, ¿no? Así claro, que Marcela, doy la palabra. Exacto, Marce, y saber que eso perdón, ya te digo, Mari, eso es fundamental. Hoy en día llamar las cosas por su nombre no significa discriminar, ¿no? Porque es lo que veníamos haciendo hace mucho tiempo. No es un chico que tiene dificultades, pero bueno, ¿qué es la dificultad? Porque dificultad tenemos todos. Entonces, reconocer verdaderamente, por eso yo decía que este proyecto de inclusión genera el altruismo y genera conocer al otro como es verdaderamente, porque es lo que genera en el aula. Yo les digo, si ustedes ven las experiencias en el aula, a veces yo me muero porque, es más, por ejemplo, te doy un ejemplo y cierro con esto, porque si no me voy, uno de los alumnos que tenemos tiene una particularidad, no tiene un diagnóstico, pero sabemos que lo que es la parte de escritura no puede, se la pasa haciendo dibujos. Entonces, bueno, ¿qué hicimos en un momento? Él tenía que trabajar, bueno, ¿cómo rindió su libro? Con dibujos. O sea, estaba haciendo la lectura de un libro, no escribió, pero él en su relato, en su oralidad, y en su forma de dibujar pudo rendir el libro. Y así, bueno, entonces, ¿qué hace? Cuando él tiene que trabajar por ahí en una cuestión de equipos, él se encarga de los dibujos, y en sus dibujos se explaya todo lo que podría hacer en forma escrita. Entonces, ¿cómo desde esa manera nosotros podemos, con las dificultades, y el grupo lo reconoce, cómo lo puede integrar? Entonces, si el grupo no reconoce esa dificultad y esa discapacidad, no lo va a poder integrar. Entonces es fundamental reconocerlas, y como decías, este chico que dice que es ciego, sí, no es un insulto, es lo que él vive, es lo que sucede. Así que, perdón, pero bueno, quería poner un ejemplo ahí. Exacto, y ahí, sí, ya le damos la palabra a Jorge. Ahí lo que quería marcar eso, que la otra vez también estábamos en un espacio de debate, bueno, entonces, ¿qué es la inclusión educativa? Es el derecho a la educación sin discriminación. Eso es la inclusión educativa. Después tenemos todo este dispositivo que contaba apasionadamente Miguel, que bueno, ¿qué es el acompañante externo? ¿Qué es porque tanto nombre que por ahí no todos ni todas saben, pero en el cotidiano del aula, de la escuela, ¿qué es un acompañante externo? Que después termina en las obras sociales, ¿cómo se determina? ¿Qué es un equipo de orientación? Acá está Walter como trabajador social, que lo vive, que lo goza y que lo sufre a la vez, porque es todo un dispositivo de tanto nombre y tanta resolución, pero bueno,
para poder tener como objetivo eso, es la educación sin discriminación, lo que uno llama educación de calidad, poder lograr eso. Jorge, quería hablar, te damos la palabra. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, mi nombre es Jorge Dománico, soy inspector de nivel superior. Agradezco la invitación, ¿sí? Bueno, felicitaciones a Miguel Ángel. Nos conocemos ya hace algún tiempo y bueno, es una alegría ver cómo la gente va creciendo en su trabajo y en su profesión. Simplemente algunas cuestiones también de las que mencionó en su exposición Miguel Ángel. No voy a entrar en detalles que lo que tiene que ver con la discapacidad en el mundo o en el campo de la educación superior, porque nos llevaría una charla bastante extensa, porque tiene que ver justamente con lo que venimos trabajando algunos de nosotros con Rancière, con Duvet, en lo que es el campo de repensar la justicia social, y en esto en donde hay una necesidad, hay un derecho, y allí donde hay un derecho hay una obligación de un sistema que debe tener que dar respuesta, y sobre todo a quienes se están formando en el campo tanto para ser docentes como en el campo socioproductivo. Pero esto yo lo dejo ahí solamente planteado porque será tal vez para algún trabajo que Miguel se dedique a trabajar sobre el mundo de la inclusión de personas con discapacidad en el mundo de la educación superior. Es una vacancia total. Pero bueno, dos cuestiones. En principio esto sí, de retomar unas palabras que dijo allí en Miguel Ángel con respecto a la dislexia. A veces, en cuanto a la dislexia, como ustedes saben, no es una discapacidad. Entonces, este es un problema que a veces se toma en las escuelas primarias como si lo fuera. Bien, la dislexia tiene que ver con una lectura diferente que los niños, las niñas y también los adultos, en algunos casos reconocen ser disléxicos recién de grandes, que tiene que ver con la apropiación del sistema escriturario. Y hay una disposición, que es la 59, que salió, y la realidad de esa disposición abre las puertas para que los docentes sepan de qué se trata la dislexia y cómo poder trabajar con ella. Esto es un punto que realmente ha avanzado, y esto es de 2013, es decir, que es una apuesta muy grande a poder aclarar qué ha sido la dislexia y qué es la dislexia dentro del ámbito educativo. Obviamente que hay algo que tiene que ver con, me parece muy interesante también esto de la estigmatización que se produce en las familias cuando hay un diagnóstico de una situación que tiene que ver con la discapacidad. Por un lado, el problema de la estigmatización, y por el otro lado, entrar en una zona de confort, porque esa zona de confort también le permite a las familias tomar decisiones que a veces no necesariamente son las mejores, ¿sí? Y lo que nosotros nos estamos olvidando, que la escuela está para formar ciudadanos, y los ciudadanos somos todos, ¿sí? En este caso, entonces, con esto tiene que ver con la inclusión. Lo digo no solo como inspector, sino como docente que ha trabajado con distintos tipos de alumnos con discapacidades. Pero me parece que, bueno, con esto cierro, agradecer el espacio para la discusión, porque me parece que es un tema que llevaría mucho tiempo abordarlo. Agradezco a la compañera que empezó con el TODES. Como profesor de lingüística que soy, realmente me parece que el TODES lleva a una discusión muy, muy interesante, porque en una de esas capaz que nos damos cuenta que el TODES no es simplemente un capricho, sino que surge y es emergente de las necesidades de aquellos ciudadanos, de aquellas ciudadanas, de aquellos ciudadanos que de alguna manera no se encuentran autopercibidos o no se encuentran incluidos dentro de un lenguaje que tampoco nuestra lengua, ¿sí?, es lo suficientemente inclusiva, y de esto también nos tenemos que hacer cargo, porque tenemos una lengua que hemos
heredado por ser generosos, por no decir que tenemos una lengua impuesta. Entonces, de esto también tendríamos que poder discutir si la lengua que hablamos es la lengua que debiéramos hablar o es la lengua que nos han impuesto desde los colonizadores a esta parte. Y si esa lengua hegemónica en realidad es la lengua que representa a todos. Me parece que es algo que nos debemos esta discusión. Porque si yo digo marrón, también hay un problema. La palabra marrón no es una palabra española, pero la utilizamos y nadie la discute, ¿sí? Pero sí discuto el todes, que en todo caso lo único que hace es presentar una situación emergente de las necesidades que tal vez una gramática necesita ser reformulada, y que es la gramática tal vez más compleja, que es la gramática de una sociedad que todavía tiene sesgos que le faltan mucho de apertura a estas inclusiones. Listo, les agradezco el espacio. Gracias, Jorge. No sé si quiere tomar la palabra alguien, compartir, alguno, alguna o algune. Ahí también aprovecho para saludar, que veo que nos está acompañando Claudio Crisio. Claudio tiene una larga trayectoria también en la provincia en educación. Matilde está pidiendo la palabra. Ha sido el presidente, ahí voy Matilde, ha sido el presidente del Consejo General por un periodo, así que bueno, gracias Claudio también. Perdón Matilde, ahí tenés la palabra. Patri, no se escucha. Abrir el micrófono de Matilde. Matilde, el micrófono. Ahí está. Ahí. ¿Ahora? Hola, Matilde. Sí. Ahí. Bueno, sí. Buenas noches a todos. Hola. Y el tema es así, que me pareció muy interesante los aportes que hizo en cuanto a el acompañante terapéutico y las dificultades que representa llevar a la práctica, ¿no? Y si habíamos hablado, tener como objetivo, ¿no? Digamos, estas reuniones, tratar de mejorar, de solicitar para la inclusión y que esto se cumpla. Me parece muy interesante esto, ¿no? Se generan muchos conflictos, es decir, mis prácticas en varios establecimientos, lamentablemente, hay conflictos entre los acompañantes terapéuticos, a veces los profesores y los alumnos. Estaría bueno que esos acompañantes terapéuticos tengan una formación pedagógica, porque muchas veces también quieren participar desde lo pedagógico, no lo saben hacer, o al revés, como dice el compañero acá, se niegan a participar porque ellos son profesionales de la salud, ¿verdad? Así que eso por un lado. Quiero aportar algo que bajé hoy sobre la continuidad pedagógica en la provincia de Buenos Aires, donde dejaron, la verdad, con bastante positividad, ¿no? 9 de cada 10 estudiantes tuvieron continuidad pedagógica, ¿verdad? Es decir, el 91.7% tuvo continuidad pedagógica. Esto da la idea del enorme esfuerzo que están haciendo los docentes, ¿verdad? Y las familias también, porque se tienen que acercar a lugares donde tengan internet, o a veces pagar ese teléfono para tener WhatsApp, y que el docente, el profesor, le pueda pasar los apuntes, los trabajos prácticos, ¿no? Pero a pesar de ser poca la diferencia, me sigue preocupando estos que quedan en el camino, que son un 8,3%, dice acá, con trayectorias educativas vulnerables. Este material bajó hoy en el programa en el ABC.
Un 6,7 que sostiene un vínculo cotidiano, se remiten a propuestas pedagógicas con baja o nula devolución de tareas. Bueno, y un 1,6 que no sostiene la continuidad pedagógica. Bueno, ahí está el desafío como comisión educativa, la llegada al territorio, ¿no? Y bueno, para eso creo que en esto tenemos que sociabilizarnos, unirnos y proyectar, porque uno escucha a los papás, con nosotros, por ejemplo, que estamos en el territorio, con los merenderos, las dificultades que tienen los papás, porque inclusive muchos de ellos no han terminado sus estudios. Así es que bueno, pero bueno, eso es mi aporte y veremos en qué continuamos con el próximo tema. Yo estoy haciendo acá un seminario sobre currículum, así que por ahí podría aportar, eso lo veremos. Pero sigo insistiendo, me preocupa esto, la territorialidad, el apoyo escolar a los chicos, o representación de FUDESO también, que los podamos llevar a la práctica. Y para eso necesitamos insumos, esos insumos no están, y bueno, se nos hace un poco dificultoso. Así que bueno, eso era mi aporte. Ahí, Matilde, bueno, la otra vez también hablábamos, la continuidad pedagógica, que nada hemos hablado hasta ahora, de tanto que estábamos apasionados, es por los momentos de pandemia. Salida de la normalidad, bueno, la continuidad pedagógica. Yo creo, en mi opinión personal, discutible, por supuesto, nada suplanta la escuela. Los docentes han sido también los grandes héroes en esta historia, porque como vos decís, han tenido que salir como han podido. Uno, por ejemplo, vengo de la zona del interior, donde vive mi padre, y voy y veo anécdotas de que me cuentan que los docentes han tenido que salir con cuadernillos como han podido. Ahí sale la vocación del docente. Han sido también los grandes protagonistas de esta historia. Y para eso de la continuidad pedagógica, ahora nuestro compañero gobernador y la ministra de Educación es donde han sacado todo el dispositivo de acompañante de trayectorias. Mañana vuelve a abrirse otra vez la inscripción para que compañeros y compañeras que están cursando años avanzados del tramo docente puedan anotarse para acompañar esta vuelta a la escuela. ¿Cómo va a ser esta vuelta a la escuela? Claro, Mari, ¿cuándo y cómo? El principal objetivo también es revincular a los alumnos que han tenido una discontinuidad, una falta de conexión con la escuela llamativa, o sea, con un tiempo de falta de comunicación por cualquier medio con el docente. Bueno, recordemos que no el medio solamente es una videollamada, sino los docentes han utilizado videollamada, WhatsApp, mail, de todas las modalidades han implementado, y es verdad, han hecho un trabajo sobrehumano los docentes hoy en día para poder llevar adelante esto. Es increíble el laburo que hicieron. Y con respecto a esto, yo la verdad, en lo que es justamente hablando de inclusión y lo que es discapacidad, muchos alumnos que han tenido la posibilidad de trabajar de casa, se ha visto un avance. Ustedes saben que lo positivo en este sentido es el haber creado, creo, un ambiente de trabajo en la familia distinto al de la escuela. También se ha visto un avance en muchos alumnos. Es algo, y a las familias, muchas familias están agradecidas porque este trabajo también del acompañante que hablábamos hoy, que Matilde también nombraba, que también es tan dificultoso, a veces interviene tanto en el proceso que los padres se hacen a un lado. Los padres, las familias se hacen a un lado de este proceso. Entonces, ha pasado que muchas familias han tenido que reencontrarse con los hijos en este momento de pandemia, porque, como hablaba, yo lo tenía en las reuniones de todas las familias, se ha corrido el eje de lo que es la escuela y se ha corrido el eje de lo que es la familia. Muchas familias
todo lo que sucedía en la escuela no sabían todo lo que el esfuerzo que hace el docente, el esfuerzo, el trabajo desde el error, el trabajo desde la frustración. Hoy los padres lo ven y asumen ese rol como propio, esa frustración y ese error lo asuman como propio. Entonces, nosotros en las reuniones, tratando de acompañar a las familias, pidiéndole que tengan paciencia, que no se frustren, porque no son ellos los que están en el proceso de aprendizaje, son los hijos, y es muy dificultoso esta tarea para los docentes, pero yo les puedo asegurar que es increíble el laburo que están haciendo. Y bueno, se están buscando todas las mañanas, ahora con los ATR, que son los acompañantes de trayectoria, que van a revincular a estos alumnos. Después están las plataformas del Bicentenario, que son las aulas que se han también dado a trabajar para que accedan muchas escuelas, con el tema de la plataforma Moodle. Ahí se han hecho muchas cosas para poder reconectar a las familias con las escuelas. Pero es un proceso y un trabajo demasiado arduo que está haciendo ahora. La escuela es irreemplazable, pero hay familias que aún con pandemia o sin pandemia necesitan mucho acompañamiento. A eso me refiero. Es decir, que tiene que ser un objetivo desde la comisión, tratar de crear, así como yo pensaba, ¿no? Como en salud se crearon esos grupos que van a domicilio y hacen vacunación, crear ese tipo de dispositivos también, aún sin, por eso digo yo, con pandemia o sin pandemia, porque las dificultades producto de las desigualdades económicas de las familias es numerosa, no es solamente este problema de ahora, las dificultades vienen desde que se incrementó con los últimos 4 años, pero si tenemos un punto de partida, lamentablemente, con tantas dictaduras y políticas neoliberales, la familia, lamentablemente, están en espacios muy reducidos. A veces los chicos dicen, y no traje la lámina porque el perro me la rompió, por ejemplo, ¿no? O el hermanito, bueno, ese tipo de cosas. Es decir, yo cuando hablo de apoyo escolar, en realidad hablo ya de un proyecto de más allá para incluir a todos estos niños, niñas, jóvenes, que a veces están ya, porque el niño y la niña dentro de todo, por ahí mamá, papá, en época escolar lo lleva, y tiene un contacto, pero cuando es adolescente ya los padres ya dejan de tener esa influencia y muchas veces son las madres, una maternidad compulsiva que tiene 6, 7 chiquitos y dice, bueno, yo tengo que entender el más chiquito, porque ya sos grande y hace lo que quiera después de todo, ¿no? Entonces, yo estoy hablando de ir un poquito más allá. Obviamente, hoy es la pandemia, pero quiero un futuro un poquito más, digamos, de ese acompañamiento de trayectoria y de revinculación que surge ahora con la pandemia, es un proyecto que debería continuar, ya digo, sin pandemia, porque los efectos de las políticas neoliberales y la desigualdad han hecho mucho mal a la familia, más vulnerable sobre todo, ¿no? Así que bueno, con esto cierro, y la verdad les doy gracias por la participación, y sobre todo siempre le agradezco a Judeso, y en especial a Marcela, por ser parte de este proyecto y participar acá en estas instancias. Hola, ¿se escucha bien? ¿Se escucha? Sí, Matilde. Sí, como comparto, y además cuando meto este bocadillo, cuando Miguel contaba la experiencia de los niños y niñas o niñas en su escuela, la experiencia de su escuela cuando hablaba de las tablets, Miguel quiso venir a participar siendo director de una escuela primaria de gestión privada.
Pero ¿por qué no? Dijimos, también tenemos que interpelar eso. También tenemos que hablar y poner en discusión. Por eso también está Miguel. Pero no es lo mismo la escuela donde está Miguel, con los niños con las tablets, que las que habla Matilde, que no tiene fotocopia porque le rompió el perro la fotocopia. Esas realidades. Por eso que... Mariel. ¿Quién? Claudia. ¿Sí? Claudia. Estaba pensando, Mariel, primero, buenas tardes a todos, a todas. Hola Marcela, ¿cómo andas tanto tiempo? Hemos trabajado mucho con vos, con Hora de Lucía. Felicitaciones, Miguel. De verdad nos conocemos hace mucho tiempo también. Muy bueno trabajo. Tiene como una interferencia. Y vienen a mi cabeza varias cuestiones que tienen que ver con... El audio tiene interferencias, Claudio, a ver si, ¿qué pasa? A ver si lo saco. Hola, ¿ahora estamos mejor? Sí. Ahora estamos mejor, bien. Yo les decía que en función de lo que planteaba Matilde, lo que planteó Miguel y lo que charlábamos, me viene a la memoria una cantidad de cuestiones que en algún momento tratamos, por ejemplo, en el Consejo General, respecto del acompañante, nosotros planteábamos una modificación a la normativa que justamente el acompañante también tuviera que tener, eso lo trabajamos por allá por el 2014, 2015, tuviera que tener formación pedagógica de manera tal de que pudiera acompañar de otra manera al alumno en el aula. Y otra de las cuestiones, en respuesta a Matilde, también charlando, bien tomando lo que decía Matilde, que realmente es interesante esto de acompañar al chico, más allá ahora de la necesidad de la revinculación y todo lo que nos ha planteado la pandemia, y este universo, estamos acostumbrados como peronistas a trabajar sobre las personas de pobreza muy fuertemente, y digo, a ver, es ahí donde estamos buscando, tratando que la población crezca, nuestros alumnos crezcan, y bueno, nosotros planteábamos en el diseño curricular para primaria, que aprobamos también por allá por el 2015, que luego fue derogado, ni más ni menos que en la gestión que nos tocó en los últimos 4 años, neoliberal, gente en la que uno también tiene gente a la que le reconoce mucho trabajo. Nosotros planteábamos en ese diseño curricular el acompañamiento del alumno también, no tanto como lo plantea Matilde, pero también un seguimiento más próximo a la casa y más próximo al trabajo permanente de revinculación. Inclusive, nosotros planteábamos, tal vez más que la división en la escuela primaria en años, la posibilidad de que el alumno, si no alcanzaba determinados conocimientos en un año, pudiera ser acompañado al año siguiente para alcanzar los objetivos mínimos. Y de pronto planteábamos esto de que el alumno, el docente o el equipo, armar equipos para que pudieran hacer acompañamiento del alumno fuera de la escuela. Esa fue la resolución que ustedes se acuerdan, trajo tanto cuestionamiento a nuestra gestión, en los últimos días de gestión, que habíamos eliminado por una cuestión. A ver, cuando hablábamos de parámetros de calificación, ¿se acuerdan que habíamos eliminado el 1, el 2 y el 3? Que generó un escándalo en la sociedad, que nosotros no eliminábamos bajo ningún punto de vista, y me tocó explicárselo personalmente a Daniel Scioli en ese momento, junto con Nora, explicarle a Daniel, mira, nosotros no hemos eliminado el desaprobado, solamente que lo que decíamos era, el 1, el 2 y el 3 se utiliza solamente para sancionar al alumno de manera disciplinaria. Te sentás, te pongo 1, te quedas quieto, te pongo 1. Entonces nosotros decíamos, a ver, es lo mismo calificar con 1, 2 y 3 que sea desaprobado, que sea desaprobado 4, 5, 6. Tal vez lo que tenía de malo era que arrancaba de un número extraño, es decir, ¿por qué iba a arrancar una tabla en el número 4? Creo que podíamos discutir. El primer planteo que tuvimos en el cambio de gestión, yo seguí como Mariel, continuamos, estuve 4 años en el Consejo, continuamos hasta octubre del 2016. El primer planteo que tuvimos, porque era un ofrecimiento que se le había hecho a María Eugenia Vidal, era que debía quitarse esa tabla de calificaciones, de alguna manera, y bueno, se eliminó la tabla de calificaciones, un debate en el Consejo General, con algunas oposiciones en el seno del Consejo, se quisieron volver a la tabla original, que nada quita ni pone, porque calificar, podemos calificar 1, 2, 3, esa es una variable, como hoy Jorge decía, que se toma al azar y decir, aprobado, desaprobado. Pero además se avanzó en el marco del diseño de primaria sobre, yo
planteábamos ya no el alumno sí calificar. Claudio. Trayectoria, se avanzó sobre eso. Entonces, ahí estoy acompañado lo que dice Matilde, ¿no? Tenemos que recuperar, y yo creo que la gestión va a recuperar esto ahora. Pero bueno, no quiero aburrir porque yo también me entusiasmo, me gusta, y bueno, es para trabajarlo y seguir trabajándolo mucho. Claudio, gracias. No, acá me indican que veo que hay unas manos levantadas. Igual les quiero decir, chao, porque uno se apasione, que dejen sus teléfonos. Nosotros, obviamente, a instancias de Marcela, hemos hecho como una casillita de mails y de números para el que le interese educación o le interese el tema. Nos comunicamos y compartimos el material disponible, las diapositivas, lo que sea. Pero bueno, para ir cerrando ahora y escuchando a los compañeros que ¿Alguien le puedo dar una respuesta a Olga, que había preguntado Olga con respecto a las escuelas pedagógicas? Sí. Olga, habías hecho una pregunta con respecto a cómo funcionan las escuelas pedagógicas. Las escuelas pedagógicas tienen que responder al mismo diseño curricular que tiene cualquier escuela de la provincia. En lo que se basa la diferencia de una escuela pedagógica tal vez es en el proyecto institucional que presenta la escuela, pero no tiene que dejar de responder, y como decimos, todas las escuelas no pueden negarle ingreso a un alumno con discapacidad, sea de gestión estatal o sea de gestión privada, que también es un tema a rever, que perdón que también me meta en esto, pero cuando se hacen trayectorias compartidas hay muchas dificultades para las familias porque tienen que recorrer 2 escuelas al mínimo, la escuela de nivel y la escuela de modalidad, coordinar los tiempos, llevarlo de una escuela a la otra, y no es sencillo. A nosotros, por ejemplo, con sillas posturales que vienen, que tienen que tener un transporte grandote, una camioneta, para llevarlo a la escuela, para traerlo, coordinar el lugar de encuentro en otra escuela especial. Hay muchas dificultades que se presentan, que estaría bueno, hay familias que se les hace muy difícil, económicamente también. Entonces, hay muchas dificultades, pero teóricamente, yendo a lo que preguntabas vos de las escuelas pedagógicas, responden al mismo diseño curricular, se diferencian por ahí por el proyecto institucional que presenta la escuela. En esa es la diferencia. Agregarse una cosa, en las escuelas pedagógicas el problema es que nacieron como experiencias educativas que debían ser controladas por el Consejo General de Educación, luego se cambió el eje de supervisión y de ahí las dificultades que se fueron planteando, sobre todo con la que tenemos acá en La Plata, que logró ordenarse, de verdad debo reconocer, logró ordenarse en los últimos años, pero nosotros tuvimos que resolver en el Consejo General cómo aplicaba el sistema de calificación y cómo se homologaba el título de la escuela pedagógica que tenemos acá en La Plata a nivel nacional, porque no tenían validez nacional los títulos. Hubo que hacer todo un trabajo con las experiencias de escuelas pedagógicas, porque también nacieron en un momento como experiencia, insisto, del Consejo General, y se extendieron más allá de lo que debe ser la experiencia, ¿no? Pero bueno. ¿Alguien más, algún compañero había levantado la mano? No veo. No sé si alguien más quería hablar o... Yo había levantado, Mariel. ¿Walter? Walter. Hola, gracias Mariel Walter, por... compañero trabajador social, además. Y, hola Marcela, ¿cómo te va? Después tengo que hablar con vos porque quiero que dé una charla en otro grupo. Bueno, yo soy trabajador social, trabajo en el equipo de orientadores escolar, aparte trabajo en especial. Por los títulos míos me habilita a dar M1, M2, que son taller de mantenimiento, TS, que es taller de servicio, TA, que es taller de armado, y LA o 1000, que es maestro de integrador. Estoy pasando por todas esas etapas, me encanta la educación especial. Aparte trabajo en el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, en la Dirección Provincial de Discapacidad y Adultos Mayores. A mí lo que me voy a dar ahora, el rol, cuando yo cumplí el rol, cumplí 2 años, 3, estuve en el rol de 1000, en la escuela 536 de La Plata, y lo que a mí me pasó, que bueno, nosotros trabajamos con la currícula secundaria y con la técnica, ¿no? Que son las dos, porque toda currícula está orientada al trabajo, y el 1000 lo que hace, todo lo que es acompañamiento, en los cursos que los chicos tienen que tratar de ir dando para poder salir con una salida laboral, ¿no? Lo que me pasó siempre es chocar en los FP, en los centros de formación profesional, porque no nos querían tomar los alumnos, ¿sí? Los FP solamente toman 1 o 2 chicos de escuelas especiales. No teníamos cupo,
Lo que también nos pasó que la escuela esta de Villa Lisa, y en Villa Lisa no hay curso de SFP, o sea que los chicos tenían que trasladarse a lo que era la ciudad de La Plata. Casi todos los SFP están centralizados en la ciudad de La Plata. Es una locura esto, habría que verlo, porque no hay muchos SFP, Centro de Formación Profesional estamos hablando, ¿no? Donde los chicos tienen que tener un certificado de algún curso, que yo, soldador, pintor, donde yo los acompañaba. A veces nos daban, en un CFP tuvo que ir la directora para que nos tomen a los chicos, porque no nos querían tomar. Aparte de algunos que preguntaban los profesores, ¿cómo son los chicos? Y son chicos, le digo, adolescentes. Muchos ya son de 19, 20 años que tienen que egresar de la escuela. Esa es una de los escollos que yo me llegó. Después, el otro es trabajar con el CECLAS, ¿sí? En la cual yo anotaba a los chicos, pero nunca salía, nunca se armaba un expediente. Ustedes saben que el CECLA es el organismo en el cual se trabaja sobre el 4%, ¿no? Que todo organismo estatal y privado tiene que tomar, cuando toma su planta, tiene que tomar un 4% de personas con discapacidad. No se cumple. Hasta el día de hoy están dando vuelta en muchos ministerios, muchos expedientes de estas personas en 5 o 6 años, que están dando vuelta los expedientes, no los podemos destrabar, no los toman, pero gente siguen tomando, pero no discapacitados. En el mismo ministerio nuestro, yo estoy reclamando, aparte yo soy delegado gremial, estoy reclamando un expediente que hace 6 años que está presentado en desarrollo de la comunidad. Así que ahora se lo pedí al nuevo ministro a ver si puede esa persona entrar a trabajar. Porque es constante, pobre, verlos ahí parados, ir a la dirección nuestra y pedir que le muevan el expediente, cuando ya pasó por todos lados, pasó por el presupuesto, pero no se le da la vacante. El otro tema que me pasa es cuando hago las prácticas profesionalizantes, ¿sí? Nadie nos quiere dar lugar, ni la escuela estatal, donde los chicos pueden hacer sus prácticas como porteros, quieren cumplir 200 horas los chicos para poder egresar. Si no tienen las prácticas profesionalizantes, no lo podemos dejar egresar de la escuela especial, ¿sí? Entonces es imposible, nadie nos da lugar. Yo, a fuerza de tirón, conocer gente, pude conseguir cupo en la escuela 14 al principio, después no nos quiso dar más cupo, en la delegación municipal de Villa Lisa pude, después ONG amigas, como era Siluba, que otra organización nos daban para que hagamos unas prácticas, pero fue imposible conseguir armar lo que es la práctica profesionalizante. Ni le digo el sistema informático es muy burocrático, es difícil de armarlo. Yo tuve que ir hasta el COPRED para que me enseñen a armarlo como 20 veces, no andaba el sistema, y aparte después te daban un nomenclador donde vos tenías que tipificar qué práctica era. No encontraba ninguno de mis alumnos en esa práctica. Eran ¿cómo se dice? Uno era ingeniero en informática aeroespacial. ¿Dónde está? Ha quedado esa tipificación del nomenclador obsoleta, no concordaban nuestros alumnos. Y bueno, no sé, me aceptaban eso. Cualquiera le ponía, me lo aceptaban porque yo digo, ¿dónde lo encuadramos? ¿Sí? Eso fue tremendo. El COPRED y hacer la práctica profesionalizante, terrorífico. Hemos logrado, algunos proyectos me aprobaron y otros quedaban ahí. Creo que Walter. Bueno, esto es lo que cambiar en el sistema. El propio tenemos sistema para... de educación no lo quiere incluir a los chicos. Walter, tenemos para, no sé si se escucha bien, pero para ir cerrando, también Martín pidió ahí, no sé si alguien más quiere hablar y ya vamos cerrando. Lo que hablábamos con Marcela también, y bueno, Matilde, Miguel en la comisión, que todo lo que también porque también de acá, de este espacio, pueden salir proyectos, pueden salir de aquí iniciativas de la experiencia de cada uno. Así que, pero bueno, ahora el tiempo tenemos que ir cerrando. No sé, yo veo a Martín que pidió ahí decir algo, no sé qué más, y vamos cerrando. Quería hablar. Hola, Mariel. Erika estaba. Hola. Hola. Sí, hola. Sí, ¿qué tal, Mariel? Buenas noches, compañeros, compañeras. No, yo quería aclarar algo más o menos de lo que decía Matilde,
el tema de, por ahí, de los comedores que nosotros frecuentamos, está bien, ahora por el tema de la pandemia, por ahí sí, el tema de educación, por el tema que no van a la escuela los chicos. Y después más adelante, por ahí apoyo escolar, no cumplir el papel de una escuela, pero sí apoyo escolar, que se podrían también dar en los clubes también. Eso lo está trabajando muy fuertemente Eliana Vázquez de la dirección, juntualmente con los SEC, los Centros de Educación Complementaria, están trabajando muy fuerte. Ahí Claudia Bracci, la subsecretaria de Educación, lo pidió que se trabajara fuerte, y Eliana lo está trabajando, con lo que podemos, Mariel, que tiene muy buena relación, tal vez podemos empezar a trabajar alguna cuestión. Los centros de educación complementaria han tenido sus cuestiones en su momento, fueron, lamentablemente, en los últimos 4 años que pasaron, fueron dejados de lado, y bueno, ahora se están como no refundando, porque de verdad siguieron trabajando muy fuertemente, y si ustedes ingresan van a ver que hay muchas ya actividades subidas a la página, que están haciendo los SEC de vuelta en el marco provincial. Eso es interesante. La directora de Educación Especial está trabajando muy fuerte. Podríamos, Claudio, bueno, podríamos después, no sé, a instancias de Marcela, de la comisión, ver alguna alternativa de hacer algún nexo, pero bueno, sí, vamos a trabajar se nos va para largo y sí, ya sé. Dirección comunitaria. No, rectificaba lo que yo dije especial y psicología comunitaria, perdón. Psicología comunitaria, por eso que gracias a que ahora tenemos un gobierno compañero, bueno, se han más o menos delineado y hay una fuerte puesta. Bien, vamos a darle unos minutitos a Martín, que no lo conocemos. Sí, que Martín no pudo hablar. Martín. Hola. Sí, bueno, agradecerles rápidamente a todos y no quitarles mucho más tiempo porque hay muchos compañeros que quieren hablar. Yo vengo desde Tandil, gracias a Mariel, que nos conocemos desde muy jóvenes, y hemos compartido, he trabajado muchísimo en lo que sería la Dirección General de Cultura y Educación en la época de Mario Porto, con un equipo que se había conformado en ese momento muy bueno. Pero más allá de esa historia, no vengo a hablar de mí, sino vengo escuchando las distintas posturas, y me acuerdo de Claudio, que alguna vez hemos compartido en Mar del Plata alguna postura allí, en el provincial, pero quería decir esto, sí. La deconstrucción que nosotros estamos llevando aquí, por lo menos en lo que nos toca en la Escuela de Educación Técnica en Tandil. Nosotros estamos en una escuela de educación técnica casi periférica. Nosotros trabajamos y tenemos el vínculo muchísimo con la Escuela de Educación Especial 504, la Escuela de Educación, el Centro Complementario, y coincido con lo que dice Miguel Ángel, esta deconstrucción que la educación inclusiva tiene que tener. Particularmente, lo digo con toda sinceridad, la gestión que nosotros hacemos en las escuelas técnicas y en las escuelas comunes que me toca estar, generalmente lo que estamos es abarcado a lo que es la gestión de conocimiento, la gestión de lo que sería las enseñanzas, los contenidos, y la verdad que esta pandemia nos atravesó de tal manera que nos dimos cuenta que el contenido lo tenemos que dejar en el libro y tenemos que vincularnos de otra manera. Por eso coincido con Miguel Ángel que la vinculación va a ser desde ahí, desde cómo nos paramos. Y estoy convencido que educar es una forma política. Así que desde allí yo estoy gestionando todo esto para que podamos deconstruirnos. Deconstruirnos en el sentido que un maestro de taller tiene que saber que el chico es sordo, ¿sí? Y el chico es ciego. No es ni hipocúsico ni no vidente. Entonces, cuando le damos las herramientas de mano estoy hablando, hay que acompañarlos, pero acompañarlo también, como bien dice Miguel Ángel, a veces a la familia, porque la familia lo niega eso. Entonces, desde ahí nosotros hicimos un proyecto que se llama Eficiencia Energética,
y estamos trabajando con las familias del Centro de Educación Complementario, y a su vez sí tomo la palabra de lo que dijo Claudio, que yo también soy secretario en un club de barrio aquí en Tandil, que es el Club Ferro. También lo estamos vinculando desde el Club Ferro con las prácticas profesionalizantes. Entonces se nos ocurrió hacer algo así, y resulta que hoy con la pandemia venimos de dar hoy a la tarde una charla en clubes deportivos con educación social, que no sé por qué nos incluyeron, pero bueno, ahí estábamos. Con esto, cierro con esto, quiero decir, la deconstrucción va a ser parte transversal, no solamente en la educación, sino en todo el mundo laboral o en todo el mundo educativo que uno ya empieza a atravesar después del primario o secundario. Esto nos tiene que significar a todos. Quiero agradecerles nuevamente a todos por haberme participado, e invitarme. Lo que yo pueda colaborar, estaremos. Y bueno, nada, saludarlos a todos. Muy amable. Marce, Sí, ya tengo que terminar. Yo le toca la parte más antipática. Miren, la verdad que es un orgullo tener estas compañeras, estos compañeros, ver esta vocación, esta devoción que tienen por la educación, por la construcción, por la deconstrucción, digamos, todas estas palabras que también fuimos incorporando, pero haciendo la acción. Queda abierta la invitación. Esta es la primera charla de temática en educación que Mariel y Matilde han organizado. Como les dije, quedan ustedes entrelazados para seguir, pero le hago dos propuestas. Una invitación, que se sumen y hagan propuestas de charlas temáticas que deseen. También que rápidamente convertamos esto en algo práctico, en algo tangible, que sea una propuesta, un proyecto de ordenanza, alguna propuesta o una idea para nuestros gobernantes. Tenemos concejales, concejalas, gobernador, ministros, lleguemos desde el peronismo con nuestras ideas. Y además, tiró algo ahí Matilde, que si tenemos un tiempito podemos hacer, que es armar quizás una brigada rotativa para llegar a los barrios, buscar una vez por semana o cada 15 días, llegar como en un grupito de estos profesionales que son ustedes a escuchar, a atender, a asesorar a las familias y a los niños. Se verá con qué se encuentra, ¿no? Quizás, bueno, asesorar, aconsejar y ligarlos sobre todo con el recurso que sí tiene el Estado, que a veces no saben dónde es la ventanilla, y acercarles materiales, bueno, el acceso, que nos da tanto la justicia social, ¿no? El acceso, hacer ese puente entre lo que se necesita y lo que se puede dar. Les agradezco un montón que hayan estado ahí, sabemos que todos tenemos diferentes actividades, haber dispensado este tiempo para esta charla. Pronto vendrán los encuentros personales, pero seguiremos. Ahí me proponía Patricia hacer una dupla, digamos, estar presencial y en Zoom para las personas que están más distantes, para que la distancia geográfica no sea tal, o también para la preservación del cuidado del contagio, ¿no? Todo va a ser posible porque este entusiasmo militante para poner a nuestra Argentina, para nuestro país, para nuestra provincia y nuestra ciudad, ponerla de pie, estamos haciendo cada uno desde su nivel de intervención lo que podemos. Gracias por estar ahí, gracias Mariel, gracias Patri, gracias Matilde y a todos ustedes. Fotito. Los dejo que vayan saliendo. Chao. Gracias, Miguel. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Buenas noches, chao. Gracias Miguel, gran disparador del tema.
Gracias, Patricia. A ustedes, Patricia, por la oportunidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos, a todas.